meter ahora, antes del cierre, con Javier Madanes Quintanilla en un panel que habla de resiliencia, que habla de cuestiones que tal vez vos, si tenés una empresa familiar, las viviste, o vos que estás en una compañía donde la generación que está no quiere correrse, decís, bueno, ¿y qué pasa si viene un imprevisto? Así que voy a recibir a Adrián Saporiti, que es presidente de Saporiti, a Martín Gutiérrez y Facundo Gutiérrez de Laborit, y a Jorgelina García, que es presidente de Berga Hermanos y USA Usado. Bienvenido, Adrián. Bienvenido, por favor, tome asiento por ahí. Ustedes por aquí, bienvenidos los hermanos, bienvenidos. Y la dama, bienvenida la dama. Gracias por venir. Bueno, les voy a contar un poco de qué hablamos, pero vamos a tratar que ellos lo cuenten. Vamos a arrancar un poco por Jorgelina. Jorgelina, contanos tu historia. Bueno, yo soy contadora, administraba empresas desde chica, participaba como controller en fusiones de empresas, específicamente en los años 90, con todo ese boom que hubo de las fusiones de indumentaria, startups de internet. Mi marido se enfermó de cáncer, él era el gerente de la empresa Berga Hermanos, él era el gerente porque su mamá, que es Nelly Berga, era la titular de la empresa, por herencia de sus padres y por herencia de sus abuelos. Él era quien estaba a cargo y se enfermó, y cuando falleció, antes de fallecer me pidió que me hiciera cargo de la empresa de su madre, como que, qué sé yo, cuando cuento éramos muy distintos en la parte laboral, no trabajábamos juntos, teníamos distintas profesiones, y mientras duró su enfermedad era un tema que él no podía hablar, no había manera de saber qué se iba a hacer con la empresa cuando él no estuviera, con lo que eso había generado cuando yo después ya me hice cargo, una situación de parálisis, ¿no?, para la empresa, que sabían que quien tomaba las decisiones estaba enfermo y no se sabía qué iba a pasar después. Y bueno, fue bastante repentino cuando, llegando al final, me pidió que me haga cargo de la empresa de su mamá. Jorgelina, y así después llegué. Vamos a volver a ese momento. Le voy a dar pie, en este caso, a Adrián. Adrián tenía una carrera que poco tenía que ver con el mundo empresario. Contanos tu posición exactamente en ese momento, Adrián. Yo soy, de formación, soy médico, hacía pediatría y dentro de terapia intensiva, y tenía una carrera, la empresa familiar estaba de antes de que yo naciera, o sea que estaba en la familia desde siempre, pero yo había elegido otro camino. Y nada, había evolucionado bastante, había llegado a ser jefe de terapia intensiva en el hospital de clínicas de pediatría. Y bueno, pasó algo parecido. Un hermano mío que estaba también manejando la compañía, le vino cáncer y en menos de un año falleció. Y en realidad lo que pasó, la empresa no dependía de mí para sobrevivir, en realidad me toleró para sobrevivir, me parece, al principio. Pero lo que pasó fue que, por el peor de los motivos, tuve una oportunidad de cambio y hacerme cargo de algo que la familia un poco le hacía falta, pero no era vital. Y habrá que, de vuelta, por el peor de los motivos, pero fue una oportunidad y lo tomé como una oportunidad y decidí cambiar de mundo, como yo siempre cuento que soy un ex médico. Él decidió cambiar el mundo, y Martín y Facundo tenían, como dicen habitualmente y como decimos todos, de un papá, tenían un superhéroe, ¿no? Así lo veían. Como lo veíamos. Un superpapá. Les digo quién es quién para que vayan ubicando. Martín tiene rulos, si se cortan el pelo me harían una ensalada porque es imposible reconocerlo. Y Facundo, que está por allí, tenía al superpadre. ¿Con qué edad? Y yo, bueno, en ese momento, cuando mi papá se enferma de cáncer, yo tenía 19 y recién terminaba el colegio y bueno, empezaba la facultad. Yo siempre admiré mucho lo que él hacía, me gustaba la empresa familiar, siempre me dio como lugar a participar de ideas sin tener experiencia. Y bueno, ahí yo cuando empiezo la facultad como que elegí seguir lo que él hacía, que era administración de empresas y marketing. Y bueno, ahí Martín también ya estaba trabajando. Sí, mi viejo era una persona, digamos, muy protectora, digamos, por eso decíamos que era como un super padre, digamos, ¿no? La verdad que era una persona muy noble y que siempre nos dio un lugar en la empresa, digamos, ¿no? Con mucha libertad.
siempre fomentando, digamos, la excelencia, pero nos fomentaba un poco el emprendedurismo dentro de la empresa, digamos, ¿no? Que eso a nosotros nos gustaba porque nos permitía expresarnos, digamos, ¿no? Y poder devolverles un poco a él y a mi abuelo la mística que habían generado cuando empezaron con Laborit. ¿Y esos días? Digo, ¿cómo fueron esos días en los cuales ustedes venían de una vida que nada tenía que ver en la vida de los chicos, como Sí. habitualmente le pasa a quien pierde un ser querido tan violentamente y dicen, bueno, tienen que hacerse cargo? Fue una bomba, digamos, ¿no? Fue una bomba, algo que realmente traumático, que estás 2 años juntando pedacitos, digamos, ¿no? Por así decirlo. En el momento lo vivís con mucha oscuridad, digamos, ¿no? Lo vivís muy mal, pero es como el invierno. En la superficie ves todo gris, pelado, pero abajo de la tierra está germinando, digamos, la primavera, digamos, ¿no? Y yo después, con el tiempo, lo viví así. O sea, nosotros tomamos el envión de todo lo que fue mi viejo y de la historia de Laborit para emprender un nuevo proyecto. Jorgelina, tu situación era aún más compleja, digo, porque vos, bueno, por un lado naciste quinta en un grupo de 6 hijos, la única morocha en un grupo de rubios, digo, estaba predestinada que de golpe su vida iba a llevarla a tomar más decisiones. Eran una familia típica de Villa Devoto, tu padre empresario de la industria automotriz, y entraste en esta relación donde a los 17 terminaste el secundario, a los 22 te recibiste, y de golpe te encontrabas con algo que no solo es un negocio familiar, sino una familia política. Exactamente. Los hermanos de Carlos eran médicos, siguen siendo médicos y sacerdotes, el cuarto y el menor. Con lo que para ellos también no estaba en sus cabezas hacerse cargo de la empresa. Y tenían chicos que eran chicos, mis sobrinos, hijos de ellos, que algunos trabajan conmigo en la actualidad, eran chiquitos, eran chicos de 16, 17 años, que tampoco estaban preparados para ponerse a trabajar. Así que estuvo muy bueno, para ellos fue muy buena la idea cuando Carlos dijo, Jorgelina, ¿es quién se va a quedar? ¿Y para vos? Bueno. Digo, decías, era un tema tabú, muchos que nos miran les pasa la situación que cada vez que se habla del futuro, y pasa con los grandes grupos familiares en la Argentina, al dueño le cuesta decir, che, el futuro sin mí, porque él es el futuro. Bueno, por eso digo que fue muy cercano a cuando él falleció, que pudo expresar eso que sentía, porque si no era algo de lo que no se podía hablar y tampoco podían decidir ni sus hermanos ni su madre, porque él era quien tomaba todas las decisiones. Entonces era claramente que no se sabía qué iba a pasar. A mí en particular estaba trabajando, como contaba con esto de las fusiones, estaba en una fusión que me había encantado, era empresa de recolección de residuos con una empresa del exterior, que estaba buenísimo, íbamos a agarrar las licitaciones más grandes, con lo que fue primero, bueno, vamos a ver qué pasa, y también meterme en la empresa que, como decía, no teníamos las mismas personalidades en lo laboral, entonces era saber que tenía que hacer un montón, que tenía que ver cómo cambiar situaciones, una empresa con una persona enferma, también provocaba que estaba como frenada, ¿no? Que iba a necesitar mucho de mí. Pero bueno, hoy a tantos años digo que qué bueno que pasó así, ¿no? Que si me lo hubieran dicho antes era duro porque yo quería quedarme en mi casa tapada hasta acá arriba, llorando por lo que estaba pasando y no, tenía que ir a ponerme ahí, que estaban también los empleados, los socios, los proveedores, esperando a ver qué iba a pasar con la empresa. Y estuvo bueno. Adrián, ¿qué iba a pasar con la empresa? También es la pregunta que se hacían tus empleados, que en ese momento fueron tuyos, cuando vos decís como médico pediatra, residente, después fuiste jefe de residentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, médico de terapia intensiva también del Garrahan, digo, una trayectoria que claramente iba por otro lado. Y en ese momento justamente la salud te llevó a estar al frente. ¿Cuántas respuestas tuviste que dar de cuestiones que no tenías ni siquiera la pregunta? Tuve que aprender bastante. En realidad, yo pensaba, está bueno hacer los últimos paneles porque uno escucha antes, ¿no? Pero, a ver, cuando yo era chiquito,
a un padre a mi viejo le preguntaban qué quiere para su hijo, y no decía que sea feliz, decía que sea una buena persona, porque eso decía la generación de él. Y la otra cosa que pasaba era que mi viejo tenía como cultura que la empresa era más importante que su empresa, era un bien social que era más importante que una generación creadora de plata para mi familia. Entonces creo que sumando esas dos cosas, o sea, la otra cosa es que yo no creo en el sacrificio, yo no creo que yo me sacrifiqué mi carrera por el bien, la verdad que no creo eso porque yo los préstamos los pido en el banco y negocio de interés. Esto de todo el mundo me debe a mí mi sacrificio, a mí no me gusta. Con lo cual lo que hice fue una elección que fue difícil, que fue quizás arriesgada, quizás la miro desde ahora y medio loca probablemente. Y bueno, me cambié de mundo y lo que pasó fue que había cosas que me servían y cosas que no me servían. De hecho, yo decía al principio que para mis amigos médicos ser un comerciante es un insulto. O sea, yo pasé a ser un insulto para mis amigos. ¿Y te lo decían así? No, yo lo decía, ellos no lo decían. Ellos me decían, qué bien que cambiaste, porque la verdad que está bueno. Porque esto, siempre uno mira su Claro, metro cuadrado tal- y siempre tal el cual. otro metro cuadrado tal Tal vez es cual. mejor. Pero bueno, la verdad que está bueno el desafío, está bueno reinventarse y encontrar cosas que sirven y cosas que no sirven. La verdad que hay muchas cosas que sirven y otras que no tienen ni idea. Yo tuve que aprender a leer un balance porque de contabilidad tampoco es tan difícil, pero no sabía mucho de contabilidad. Hay que desmitificar ahí también de leer balances. Ustedes, los hermanos de golpe, se vieron ahí Y bueno, empezar de nuevo. Nos apoyamos mucho en los profesionales que estaban en ese momento y con Facundo teníamos claro que si íbamos a seguir escribiendo esta historia, tenía que ser con mucho amor, digamos, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos iba a generar compromiso, digamos, ¿no? Somos seres emocionales que razonan, digamos, y creemos realmente en eso. Por eso, bueno, empezamos a pensar, digamos, cómo podíamos darle el valor emocional a la Borit para nosotros y para la gente, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue ese primer paso de decir, él decía, aprendí a leer balances, aprendí a ver... Y yo lo veo por dos etapas claras, que primero fue como entender qué es lo que hacía mi viejo o sea, cómo manejaba la empresa, por qué tomaba ciertas decisiones, que encima lo difícil era que no estaba ahí para preguntarle, entonces tratamos como de deducir como una ingeniería que no conocíamos. Y después fue un aprendizaje, imagínate, yo tenía 19 y no sabía ni depositar un cheque, o sea, no había ido nunca a un banco. Y bueno, cuando empecé a hacer ciertas cosas, la verdad que me era, o sea, muy difícil, tuve que hacer como mucho desarrollo personal, terapia, no sé, cualquier herramienta que me ayude a afrontar lo que me estaba tocando vivir. ¿Y la madre de ustedes? ¿Cómo la miraba, digamos? Porque uno mira, cuando ves relaciones familiares, vos nos contaste un poco los lazos familiares y por qué llegaron en tu caso, Adrián, también el de él. ¿Cómo jugaba una madre también golpeada por una situación totalmente? Totalmente. Nosotros de alguna manera empezamos ahí a devolverle toda la protección y el amor que nos dieron en nuestra crianza, digamos, ¿no? Yo tenía 28 años y empecé a asumir un rol que en la familia y en la empresa que no estaba acostumbrado. Y en principio, digamos, fue más el apoyo que tuvimos que estar cerca de nuestra madre y después, bueno, al revés, o sea, nos empezó a devolver, como siempre, toda la fuerza para hacer lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de futuro, ¿ustedes están previendo cuestiones, previniendo que no vuelva a ocurrir lo que les pasó? Digo, ¿están tomando unos mecanismos de profesionalización que lleven a que al futuro esto sea distinto o también son los todopoderosos hoy? Yo estoy... Mi empresa había empezado a profesionalizarse antes que yo llegara y yo le di un empujón importante. Una cosa que me pasó cuando cambié de mundo es que los médicos estamos acostumbrados a estudiar muchas horas por día porque si no se pone viejo lo que sabemos. Y cuando yo cambié de mundo, le preguntaba a mis colegas, che, ¿qué leen? ¿El diario? No, digo... La Nación, tenés que Claro, decirnos Nación. acá, por favor, te lo pido. Lanación.com. No había, todavía no había. Está muy bien. Le digo, no, de revista. Bueno, La Nación. No, digo, Living. Y la verdad que no estudiaba. Entonces me puse a estudiar y cuando uno estudia está claro que hay que hacer estas cosas. O sea, que en realidad que profesionalizar es bueno, que la familia
puede estar en la compañía con roles claros. O sea, ¿por qué uno es irreemplazable? Porque uno es presidente, hace el café, decide el color de la pintura, hace ventas y cobra. Entonces, hay que buscar a alguien que lo reemplace a Adrián, y no hay nadie que haga eso. En cambio, si yo tengo funciones separadas, me pueden reemplazar en esta, en aquella. Entonces, lo que sí hay que profesionalizar, y nosotros avanzamos bastante en eso, la familia ya está a punto de correrse a quedarse nada más que tipo CEO y directorio y nada más. Los más jóvenes siguen dando vuelta, porque está bueno que la gente joven de la familia, alguien me dijo una vez que uno no puede querer lo que no conoce. Entonces está bueno que estén en la empresa para juntar unos plazos para el verano, para cuando estudian, o sea, pero no en roles fundamentales de entrada. Jorgelina, y el tema de ser una mujer, hoy parece retro la pregunta, pero digo, el mundo en el cual te tuviste que mover también es bastante machista. Sí, bastante. La verdad que en el rubro de lo que es mudanzas hay solamente una mujer más, aparte de yo, el resto son todos hombres y aparte el trabajo, la parte humana sigue siendo de hombres que cargan el camión, que conducen, no hay choferes mujeres, aunque soy chofer profesional. ¿Los choferes de también. camiones? Digamos, puedo entrar, puedo sacarlo de las cocheras, ¿no? Pero me ¿Sacaste la quise licencia? saber, sí, claro, y quise saber de qué se trataba de estar en esos camiones tan grandes, ¿no? Entonces, esto, ¿no? La última, si pudieran restablecer un diálogo hoy, ¿no? Esos diálogos que uno a veces sueña cuando uno tiene grandes pérdidas, y decís, bueno, pasaron muchos años, ¿no? Pasaron muchos años, logramos avanzar, logramos llevar adelante. Si ustedes pudieran hoy restablecer un diálogo y decir, ¿qué creen que sería esa conversación para alguien que les puede retomar un diálogo que se cortó abruptamente? ¿Qué les dirían? Gracias, que lo extraño mucho. Y nada, daría cualquier cosa por tomarme unos mates con mi viejo. Sí, y también lo mismo se me vino la palabra gracias y eso de una satisfacción de poder continuar como una historia y ese valor de la empresa familiar que mantiene vivo como a mi viejo y a mi abuelo. Adrián. Yo hablo mucho con las personas que no están a veces, porque me parece que uno tiene una persona adentro como para hablar, y la verdad de mi hermano lo extraño un montón porque era un amigazo, y sí le diría que me hubieras avisado que era divertido porque hubiera venido antes. La verdad que está bueno esto. Y también probablemente había criticado algunas cosas, pero la verdad que yo creo que uno lleva adentro los que no están y eso es lo que vas a seguir estando. Entonces yo creo que hay muchas veces que pregunto qué haría Fabián, que era mi hermano, con esto y discuto y a veces tiene razón él y entonces le hago caso. Jorgelina. Yo creo que estaríamos teniendo un lindo diálogo de si valía la pena todos los cambios que se hicieron, ¿no? Que estaría orgulloso de ver lo que se pudo hacer y más que nada esto de la empresa era de su madre es quien porta el apellido, quien aún vive y porta su apellido, que se pudiera, no nos olvidemos la connotación del nombre, que pudiéramos seguir hablando de Berga Hermanos con orgullo, que uno pueda decir ese nombre y sepas de qué estás hablando. Bueno, yo creo que él lo sentiría con mucho orgullo, como hoy se habla de la empresa. Historias de resiliencia, ni más ni menos. Muchas gracias. Gracias.